texto que hoy nos toca estudiar es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 11 y 12. Con el versículo 11, Pedro comienza una nueva división de la carta, la cual se concentra precisamente en la forma en que debemos vivir como cristianos verdaderos en todas nuestras relaciones. Los versículos 11 y 12 introducen esta sección de la carta. Después, veremos pasajes sobre las relaciones, por ejemplo, las relaciones con el gobierno, en el trabajo, en el matrimonio y las relaciones interpersonales. Mientras que la primera parte de la carta tiene un enfoque principalmente teológico, con aplicaciones ocasionales a la vida, esta parte tiene un énfasis generalmente práctico, con declaraciones teológicas más breves incluidas en muchos de los puntos más importantes. La primera parte que ya hemos estudiado contiene exhortaciones generales a la santidad, al amor y a la confianza en Dios. Pero a partir de ahora, el apóstol Pedro da instrucciones muy específicas que nos ponen o nos instruyen sobre cómo practicar la santidad y la confianza en Dios en situaciones reales de la vida. Puede decirse que desde el capítulo 2, versículo 11 hasta el 5:11, da una aplicación específica a la enseñanza general que ha dado en el capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10. Pedro estaba deseoso de que el pueblo de Dios demostrara un comportamiento distinto y obediente para convencer a los críticos de la fe. Les instó a sus lectores a aplicar este comportamiento en relación con sus gobernantes, con sus amos terrenales, en sus familias y entre ellos mismos. Vamos ahora a identificar las oraciones gramaticales. El texto, en la Nueva Versión Internacional, dice: Queridos hermanos, os ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Nos encontramos con dos oraciones. La primera de ellas en el versículo 11. Queridos hermanos, os ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. El mandamiento clave de este pasaje es que el cristiano debe apartarse de los deseos pecaminosos. Es de la mayor importancia el que veamos lo que Pedro quiere decir con esto. La frase deseos pecaminosos y deseos carnales se han ido reduciendo en significado y se han limitado a referirse al pecado sexual, pero en el Nuevo Testamento es mucho más amplio que eso. Por ejemplo, la lista de pecados de la carne que da Pablo en Gálatas 5, 19 al 21 incluyen inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras y orgías y otras cosas parecidas. Hay mucho más que pecados sexuales aquí en esta lista. Como creyentes debemos constantemente recordar quiénes somos, y Pedro hizo esto en 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 11. Y lo usó como una razón por la que los cristianos debemos apartarnos de los deseos pecaminosos. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Somos extranjeros residentes que tenemos nuestra ciudadanía en otra nación, el reino de Dios, los cielos. Además, los cristianos debemos apartarnos de los deseos pecaminosos porque combaten contra la vida. Nuestra batalla real no es contra personas que nos rodean, sino contra las pasiones que tenemos dentro. El famoso evangelista del siglo XIX, Moody, decía: tengo más problemas con Moody que con cualquier otra persona que conozco. Y es que si nos rendimos a estos apetitos del pecado, entonces empezaremos a vivir como los incrédulos que nos rodean y seremos testigos ineficaces del evangelio. La palabra que en esta oración se traduce como combaten lleva la idea de una campaña militar. No ganamos una sola batalla y se acabó la guerra. Es una guerra constante y debemos siempre estar en guardia. En conclusión, podemos resumir la enseñanza del versículo 11 de la siguiente manera: debían apartarse de los deseos pecaminosos. La segunda oración la encontramos en el versículo 12. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Los cristianos debemos abstenernos de los deseos pecaminosos no solo por nuestro propio bienestar espiritual, sino también para mantener un testimonio eficaz ante los no creyentes. A la exhortación negativa del versículo 11 le sigue ahora una instrucción positiva.
Un estilo de vida cristiano positivo es un medio poderoso para convencer al mundo de su pecado. Aunque seamos ciudadanos de otro mundo, todavía tenemos que vivir entre los no creyentes y hacerlo de una manera que testifique claramente la existencia y el poder de Dios. Este testimonio no depende tanto de nuestras palabras. De hecho, Pedro guarda un notable silencio sobre el testimonio verbal que podamos hacer. Pedro enfatiza la conducta, el comportamiento como el medio para testificar. No testificamos solo con nuestros labios, debemos respaldar nuestras palabras con nuestra conducta. No debe existir nada en nuestra conducta que le dé a los no creyentes munición para atacar a Cristo y al Evangelio. Nuestra conducta debe respaldar nuestras buenas palabras. Jesús dijo esto en Mateo 5:16 y toda la Biblia se hace eco de esta verdad. Los no cristianos observan lo que hacemos. La palabra traducida como observar significa vigilar durante un periodo de tiempo, lo que implica una observación prolongada. Debemos asegurarnos de que aunque se burlen de nosotros o aparentemente no nos tengan en cuenta y nos ignoren, la evidencia de nuestras vidas hablará tan alto en el día del juicio que los no cristianos glorificarán a Dios, porque tendrán que reconocer que el testimonio que se les presentó de forma bastante inequívoca, aunque no hicieran caso, es verdadero. Lo que somos por dentro, según el versículo 11, se hará evidente por fuera, según el versículo 12. Nos guste o no, todos los cristianos somos un anuncio del Evangelio. Con nuestra vida hacemos que los demás lo aprecien o lo desprecien. La más poderosa fuerza misionera que hay en el mundo es la vida del cristiano. En los tiempos de los lectores de Pedro, esta demostración de la vida cristiana era absolutamente necesaria por las calumnias que los paganos arrojaban deliberadamente contra la iglesia cristiana. Veamos cuáles eran algunas de estas calumnias. Se les acusaba a los cristianos de canibalismo. Esta acusación tuvo su origen en la perversión de las palabras de Cristo en la última cena. Esto es mi cuerpo y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. A los cristianos se les acusaba de matar y comer a un niño en sus fiestas. También se les acusaba de inmoralidad y hasta de incesto. Esta acusación tenía su origen en el hecho de que ellos llamaban a sus reuniones ágapes, que quiere decir fiestas del amor. Los paganos pervertían ese nombre haciéndolo significar que las fiestas cristianas eran orgías sensuales en las que se cometían obras, nefastas. A los cristianos se les acusaba también de estropear o de echar abajo los negocios. Esa fue la acusación de los plateros en Éfeso, según vemos en Hechos 19, 21 al 41. También los acusaban de hacer que los esclavos se volvieran en contra de sus amos, porque no cabe duda que el cristianismo les daba un nuevo sentido de dignidad y aprecio a todas las personas, sin excepción. Los acusaban también de aborrecer la humanidad, porque no cabe duda que a veces los cristianos hablaban como si el mundo y la iglesia fueran totalmente incompatibles, que lo son. Por encima de todo, se les acusaba de ser desleales al César, porque ningún cristiano daría culto a la divinidad del emperador o quemaría una pizca de incienso declarando que César era su señor, porque para el cristiano Jesucristo es el único Señor. Tales eran las acusaciones que se dirigían contra los cristianos, que para Pedro no había más que una sola manera de refutarlas, y era viviendo de tal forma que la vida cristiana demostrara que estaban equivocados. Cuando le dijeron a Platón que cierto individuo había estado haciendo acusaciones calumniosas contra él, él respondió: viviré de tal manera que nadie crea lo que ese individuo ha dicho de mí. Esa era también la solución del apóstol Pedro. Jesús también había dicho, y sin duda Pedro lo tenía en mente esas palabras: dejad que vuestra luz brille ante las personas de tal manera que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Aquí está nuestro desafío y nuestra inspiración. Es con nuestra vida y conducta diaria que debemos testificar del Evangelio a todos los que no creen. En conclusión, podemos resumir la enseñanza del versículo 11 del versículo 12 de la siguiente manera: debían mantener una conducta ejemplar como testimonio ante los no creyentes. ¿Cuál de estas afirmaciones es la principal del párrafo? Bueno,
La verdad es que cualquiera de las dos encaja perfectamente como la oración principal. Sin embargo, yo personalmente me decantaría por la del versículo 12, la de mantener una conducta ejemplar como testimonio ante los no creyentes. ¿Por qué? Porque al leer toda la sección, todos los versículos, alrededor de los versículos 11 y 12, el apóstol Pedro está instruyendo a sus lectores a que tengan una conducta ejemplar con las personas que están a su alrededor. ¿Y qué función tendría entonces la del versículo 11? Pues bueno, yo la identificaría como manera. ¿Cómo podemos nosotros mantener una conducta ejemplar como testimonio ante los no creyentes? Bueno, la manera de esto es luchando contra nuestros propios malos deseos, contra los deseos de la carne, porque al luchar y mantenernos firmes en nuestra fe y no ceder a estos deseos, nuestra conducta será ejemplar. Así que la principal sería mantener una conducta ejemplar como testimonio, y la manera de hacerlo es rechazando y luchando nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos, los que nos llevan a actuar, a comportarnos como no corresponde a hijos de Dios.